Y a mí me parece importante compartirles un poco todo nuestro background, o sea, un poco nuestra historia para saber cómo nos convertimos en las personas que pudieron facturar en 30 días $100.000 de profit y más de 300 millones facturados con su negocio. Y ahí es cuando yo me replanteo qué es lo que quería hacer, que me iba a llevar 8 años de mi vida a estudiarlo. No encuentro ninguna respuesta para esas preguntas, entonces entro como en una crisis en la cual dejo de estudiar. Pasó todo este tiempo, todo 2022 haciendo eso, hice mis ahorros, hice como, no sé, como $2.000 en ese año. Cuestión que en este lapso de que decidimos mudarnos juntos a que nos mudamos juntos, yo una noche ya no venía saliendo nada de fiesta. Salgo con el auto, choco el auto y todos los ahorros que tenía para el ingreso del departamento los pierdo en el arreglo del auto. Yo vine a vivir sola durante 5 años, yo estaba acá en Buenos Aires, y consideré que era una buena idea mudarme a vivir con él. La cuestión es que nos llevamos fatal, a tal punto que no nos hablábamos, teníamos la heladera separada, nadie tocaba lo de nadie, era como vivir como en un hostel. En estos meses que yo estuve en Buenos Aires, fui a algunos eventos de crecimiento personal. En uno de esos, que yo me colé directamente porque no me alcanzaba para la entrada, me quedé básicamente como solito en el evento escuchando. Una de las personas que estaba en el evento, también como yo, me viene a hablar porque estaba buscando contactos. Y cuestión que al poco tiempo él se formó con Tino Mosu, le pagó su mentoría, fue uno de los primeros alumnos, y veo una entrevista de caso de éxito que era de este chico que estaba ganando $2.500 por mes. Y digo, ok, si él está generando $2.500, yo que ya tengo conocimiento en ventas de 1 año y medio, ¿cómo no voy a poder generar ingresos? Vamos al evento de expansión también acá en Buenos Aires. Ella va conmigo, que básicamente nuestra familia la obligó, le pagó la entrada, todo, lo dieron todo. Mi idea era poder llevarla para que vea que hay más personas que están en esta mentalidad, en este mundo, y claro, y que no era yo solo el que me levantaba temprano y que intentaba trabajar y todo, así que era esa mentalidad como full shadows. Buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo formato de Malvino Brothers. Sin filtro. Este formato va a ser de podcast, vamos a ir subiendo tanto a YouTube con los videos como también el audio en Spotify para que puedan escucharlo cuando están haciendo otras tareas que no puedan ver. Y bueno, la idea es mostrarles un poco más desde adentro toda la parte de mentalidad, todo lo que a nosotros nos llevó a estar donde estamos hoy, todo lo que hemos aprendido, tanto de desarrollo personal, leyes universales y demás. Así que bueno, estamos muy contentos de arrancar con este nuevo formato. La idea es ir subiendo un video por semana e inicialmente estaremos nosotros, pero puede ser que más adelante tengamos también invitados y demás. Hoy estamos grabando esto desde Bucios en una canoa. Salimos a andar un poco y se nos ocurrió, ¿por qué no?, de grabar este inicio de nuestro primer podcast, formato podcast, que vamos a estar lanzando este domingo. Para este primer episodio se nos ocurrió y se nos dio la idea de subir nuestra primera clase en nuestra academia de Club 2 Comas, nuestra academia de e-commerce que compartimos con Agustina. Es la primera clase en la cual nosotros hablamos un poco sobre nuestra historia y cómo llegamos al punto en el que estamos hoy. Así que creo que es bastante importante empezar por el principio también de nuestra academia. Sería el primer estilo podcast, pero también es nuestra primera clase que dimos a nuestros alumnos de contenido pago, los cuales aproximadamente ya tenemos más de 15 alumnos, así que estamos súper contentos y que también ustedes puedan escuchar un poco de lo que nosotros compartimos de manera paga a ellos. Y esto se nos ocurrió ya que el miércoles 30 de abril subimos nuestro daily vlog de Malvino Brothers, en donde mostramos todo el proceso de creación de nuestra academia Club 2 Comas. Entonces, siguiendo en la línea del tiempo, dijimos, bueno, arranquemos este domingo con el primer podcast, con el primer formato podcast que vamos a hacer, y ni más ni menos que sea la primera clase filtrada de nuestra academia, de nuestro club, para compartirles a ustedes. Espero que lo disfruten. Y si les interesa que toquemos algún tema en particular o algo que quieran saber al respecto de nosotros, nos pueden dejar en comentarios acá en YouTube y nosotros vamos a estar viéndolos y haciendo más contenido para ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a Club 2 Comas. Primero, agradecerles un montón por confiar en nosotros. Vamos a dar todo de nosotros para que tengan los mejores resultados y que se puedan sentir acompañados para transitar este camino. La idea dentro de este club es que no solo aprendan a crear un e-commerce desde cero, a facturar grandes números, sino que también vamos a trabajar en su identidad, en su ser, en su disciplina, en sus hábitos, en su cuerpo, ya que una cosa no es sin la otra. La idea es que se transformen en un emprendedor integral con foco, disciplina y resultados. Esto no es solo un curso, es una nueva identidad, así que bienvenidos al 1%. Mi nombre seguramente ya nos conocen, pero por las dudas, mi nombre es Agustina Malvino. Él es Franco Malvino, mi hermano. Actualmente yo tengo 24 años y él tiene 20, nos llevamos 4 de diferencia.
Somos de Viedma, Río Negro y estamos viviendo en Capital Federal. Bueno, a mí me pareció bastante importante comenzar el programa, el curso, el coaching, la mentoría, como ustedes quieran llamarlo, por nuestra historia, porque yo siento que si las personas nos compran a nosotros por nuestros resultados, porque vibran con nosotros, es por algo. Así que a mí me parece importante compartirles un poco todo nuestro background, o sea, un poco nuestra historia para saber cómo fuimos, cómo nos convertimos en las personas que pudieron facturar en 30 días $100.000 de profit y más de 300 millones facturados con su negocio. Antes de empezar por mi lado emprendedor, prefiero que empecemos ambos por la parte de más o menos cuando terminamos el secundario, que creo que son las edades que más cambio tenemos. Entonces puede ser lo más importante, ya jardín y todo eso, no es importante claramente. Bueno, cuestión. Yo terminé el secundario en el 2017 con 17 años, ya que era de las más chicas del curso. Cuando terminé el secundario no sabía qué estudiar, entonces voy a orientación vocacional a que me ayuden a saber qué estudiar. Cuestión que en orientación vocacional, entre tantas carreras, me termina dando ingeniería industrial. Perfecto, me iba muy bien en matemática, así que decido venirme a estudiar eso. Por suerte, mi familia me pudo bancar económicamente para darme la experiencia de venirme a vivir a Buenos Aires, a vivir sola a un departamento con la ayuda económica de ellos. Me vengo a Buenos Aires, siendo menor de edad todavía, a vivir en un departamento sola. Entro a estudiar en la UBA, hago el CBC, paso el primer año a FIUBA y más o menos en segundo y medio, te diría, fue la pandemia y ahí es cuando yo me replanteo, ¿no? ¿Qué estaba estudiando? O sea, ¿por qué estaba estudiando eso? ¿Qué es lo que quería hacer que me iba a llevar 8 años de mi vida a estudiarlo? No encuentro ninguna respuesta para esas preguntas, entonces entro como en una crisis facultativa en la cual dejo de estudiar, ya que encima estaba la pandemia, entonces era todo cursada virtual, súper embole, o sea, no era para nada motivante el estar estudiando de esa forma. Cuestión, en el medio de eso, por el que estaba ya en el segundo año de la facultad, me meto a trabajar en un call center de ventas que era para vender servicios de internet, cable y teléfono móvil, y era de forma remota en un part-time, o sea, trabajaba 6 horas desde mi casa, entonces estaba buenísimo porque me hacía mi plata, a la par podía estudiar y a la par podía tener vida social. Bien, yo arranco a trabajar en el call center en el 2017 termino el secundario. 2018 me vengo a vivir a Buenos Aires. En el 2020 arranco a trabajar y a la par seguía estudiando. Hasta que más o menos a mitad de ese año es que decido dejar la facultad. Sigo trabajando en el medio viendo qué hacer de mi vida. Me meto a estudiar una carrera de administración de empresas, una tecnicatura, que también era virtual en este caso. Me recibo de eso, me llevó más o menos unos 2 años, le hice en tiempo y forma la tecnicatura. En el medio hice diplomado, o sea, todas cosas que me puedan servir. También me gané una beca en mi trabajo para estudiar un curso de programación web, así que también hice ese curso de programación. Y siempre me estaba formando constantemente en cursos de Udemy y demás plataformas para seguir sumando certificados, cosas que me den conocimiento por si el día de mañana los quería utilizar para algo. Y en el medio también de estar trabajando en el call center, también trabajé durante unos meses en el 2022 de recepcionista en restaurantes. Y mi inicio de historia va desde el año 2021. Yo en 2021 estoy en 5º año del secundario, que es el último año en Viedma. Entonces yo desde los 16 años, ahí yo termino con 17 también, uno de los más chicos, creo que el más chico del curso. A los 16 yo quería trabajar, cumplo 17 en junio, que yo cumplo el 22 de junio, y los primeros días de julio comienzo a trabajar ya con 17 años como ayudante de cocina en un hotel que hay en Viedma. Ese fue el primer trabajo que tuve, con lo que aprendí ahí en un mes y medio. Saqué mi emprendimiento de empanadas, también lo tuve como un mes y medio. Todo esto era para yo poder pagarme mi viaje de egresados. Yo no quería hacer el viaje de egresados si yo no me lo pagaba. Entonces las primeras experiencias laborales venían por el lado de yo quería hacer mi plata, querer pagarme mis cosas, mis salidas, etc. Teniendo en cuenta esas dos experiencias laborales, yo empiezo a descubrir una persona de redes sociales que es Javier Ferrer y me aparece un video de él que decía cómo vas a tener 18 años y estar yendo a buscar un trabajo. Entonces yo con 17 años yendo a buscar justamente un trabajo y un mini emprendimiento de onda, me parecía como un poco insultante en vez de envidiarlo a la persona por todo lo que tenía, porque él muestra su casa, muestra su familia, su libertad, tiene mucho de lo que a mí me interesaba tener. Entonces me puse a investigar cómo él empezó y había empezado vendiendo motos usadas. En todo esto yo termino el secundario en diciembre de 2021. Yo con la idea de poder irme a estudiar a La Plata, porque ahí iban todos mis amigos a estudiar administración de empresas. En el verano de 2022, bueno, mi familia no tenía para poder bancarme, ya estaban con Agustina, nuestra tía, que era una tía que nos ayudaba, nuestra abuela también era como que nos ayudaban financieramente, no estaban tampoco en la posibilidad de poder hacerlo. Entonces mi idea de poder irme a La Plata no era posible, y si era posible tenía que ir
y al toque ponerme a trabajar en La Plata y sabía que no era algo muy posible ponerte a trabajar y estudiar al mismo momento. Entonces se cancela completamente lo de La Plata y esto que decía Agustina de que empezó una tecnicatura, ambos la empezamos juntos, la misma tecnicatura, que era Tecnicatura en Administración de Empresas, que fueron 2 años en un instituto privado y cada uno hizo una diplomatura diferente. La mía fue por el lado de comercio exterior. O sea, básicamente lo obligué a que estudie también. Era algo virtual, entonces a mí me servía quedarme en Viedma, poder hacerlo virtual y lo empezamos creo que en enero de 2022, o sea, apenas todo terminé esto secundario. con la mentalidad de, bueno, el día de mañana tenemos un título que nos sirve de algo para trabajar en algo. Claro, en mi mentalidad era para Dame. poder usarlo en el caso de que lo necesite, si es porque no confiaba tanto en mis habilidades porque todavía no las tenía, si lo necesito cuando viajo afuera o cuando voy a otro lugar a buscar trabajo, tener eso. Esa era mi mentalidad, o sea, irme afuera y buscar un trabajo con esa boludez. Empezamos a estudiar eso, que eso dura 2 años, yo al final no la terminé, me quedó la última materia y como ya confío mucho en mí, no la terminé directamente. Ella la pasó justo la última materia, así que le quedó bien. Entonces esto es verano de 2022, empiezo por este lado de, ok, esta persona empezó vendiendo motos, listo, yo entonces arreglo esta bicicleta, me encierro, mis amigos se fueron a estudiar ya y básicamente me quedé solo en Viedma con 1 o 2 amigos, pero mucho más centrado en trabajar. Y empiezo por el lado de desarrollo personal, a mirar documentales, a mirar podcasts, a mirar videos de millonarios, todo para poder aprender y era como una esponja aprendiendo todo de todos de YouTube. Entonces en este momento ya vendiendo ropa usada, vendiendo muebles, vendiendo esto, vendiendo el otro, hasta llegar a vender autos y siempre yendo a ferias americanas todos los fines de semana y vendiendo por Mercado Libre y Marketplace. Todo 2022 básicamente fue de eso. Y en el medio intenté ser taxista, cuidé casas, intenté quedar en un call center y no quedé. O sea, varios trabajos que intenté también, pero por mucho menos tiempo. Lo principal, fuente de ingreso, fue intenté quedar en el call center de Agustina, tampoco quedé, no pasé ni el roleplay, o sea, desastre. Y después fui close, imagínate. Pasó todo este tiempo, todo 2022 haciendo eso, hice mis ahorros, hice como, no sé, como $2.000 en ese año, compré un iPhone, como mis primeros gustos, viajé a Buenos Aires en avión, etc. Fines de 2022, inicio de 2023, Agustina termina con su pareja y yo, como no me aprobaron la visa de Estados Unidos, ahí en esa fecha también, decido empezar por lo menos por Buenos Aires. Entonces nos decidimos mudar juntos en marzo de 2023. Cuestión que en este lapso de que decidimos mudarnos juntos a que nos mudamos juntos, yo una noche que ya no venía saliendo nada de fiesta, no venía, creo que salí 3 veces ese año. La tercera vez que salgo con el auto, choco el auto y todos los ahorros que tenía para el ingreso del departamento los pierdo en el arreglo del auto. O sea, básicamente me hice cargo del arreglo, perdí todo y me fui a Buenos Aires en cero. En el auto de mis viejos, que era el mismo que choqué. Entonces el auto era tipo un desastre. Ahí empiezo yo de cero y empieza nuestra historia un poco juntos. Yo lo que hice ahí, como me vine en cero sin ningún tipo de ingreso, nada. Justo vendí una camioneta en Viedma como a los 15, 20 días. Y acá lo que hacía era salir a buscar contactos a la calle, salir a hablar con gente, buscar todo lo posible para poder venderle algo a alguien y poder generar algún tipo de ingreso. Y terminé consiguiendo trabajo en una cafetería que también vendían habanos en Recoleta, acá en Buenos Aires. Entonces también hacía muchos contactos. Me echaron justamente por hacer contactos porque no se puede. Yo venía a vivir sola durante 5 años, que ya estaba acá en Buenos Aires, y de repente me mudo a vivir con él, que nosotros, claro, cuando yo iba a Viedma nos llevábamos muy bien en ese tiempo que yo estaba, y consideré que era una buena idea mudarme a vivir con él. La cuestión es que nos llevamos fatal. Soy una persona muy sociable, en ese momento me juntaba mucho con estos vínculos que tenía, también con mi pareja de ese momento y demás, que eran dos de mi identidad pasada, se podría decir, de mi identidad en la cual salía, y fue un año bastante duro. Yo estuve tanto peleando con él a tal punto que no nos hablábamos, teníamos la heladera separada, tipo los 2 estantes de arriba eran míos, los 2 de abajo eran de él, nadie tocaba lo de nadie, era como vivir como en un hostel, pero peor porque era como vivir con un FBI, un policía que pasaba toda la información a mis padres. Yo todo esto peleaba con mis padres, tipo no nos hablábamos ni nada porque lo único que él contaba eran cosas malas mías, las buenas no las decía. Entonces mis padres obviamente preocupados a 1000 kilómetros de distancia, casi que quieren venir a rescindir el contrato de alquiler, ¿no? ¿Qué loco? A todo esto yo seguía trabajando en el call center, o sea, cumplía con mis obligaciones normales, ¿no? Tenía mi perro, Keto, que era hasta en Viedma, sacaba a pasear a Keto, me bancaba mis gastos, trabajaba, cumplía con todo lo que tenía que cumplir, pero mi conciencia en ese momento me mantenía bien.
como siempre, o sea, 3 años en donde estuve viviendo. Ahí vos renuncias, ahí vas a estar mucho tiempo en casa, yo estoy acostumbrada a estar sola y él de repente estaba todo el día sentado acá. Claro, yo dejé el trabajo en la cafetería, que fue 1 mes y medio, con eso me pude mantener como desde, marzo, abril, desde abril, mayo, junio, julio, esos 3 meses me pude mantener básicamente con lo que tenía porque no gastaba nada. Yo compraba todo lo más barato, compraba fideos, o sea, hacía todo lo posible para vivir acá en Buenos Aires, tener la experiencia de vivir acá y poder mantenerme solo. Entonces mi gasto era como 150.000 pesos por mes, como máximo, porque lo tengo hasta anotado. Tengo todos mis ingresos y egresos anotados desde 2021. Pasé a estar editando y grabando videos de YouTube acá desde julio de 2023 hasta septiembre, octubre, noviembre. Como estuve como 3 meses aproximadamente haciendo marca personal, entonces estaba todo el tiempo en mi pieza, Agustina con su rutina, o en el living, me acostumbré después al living. Estaba acá todo el día. Con la computadora de Agustina empecé y ella trabajando en el call center. Pasan estos meses que yo le dedico a marca personal, me doy cuenta al final que se necesita mucho más tiempo, es un proyecto a largo plazo la marca personal y no era algo para generar ingresos rápido. En estos meses que yo estuve en Buenos Aires fui a algunos eventos de crecimiento personal, en uno de esos que yo me colé directamente porque no me alcanzaba para la entrada, que eran 35.000 pesos si no me equivoco, era evento expansión, que era acá en Buenos Aires, y yo fui después de la cafetería, caí como a las 5 de la tarde, que ya la entrada no es posible entrar, empieza a las 9 de la mañana creo. Entonces me colé al evento, me quedé básicamente como solito en el evento escuchando, y en ese evento estaba Tino Mosu, que es una persona que forma closers de venta, inserta equipos de venta en empresas, etc. Es otro tipo de habilidad y modelo de negocio. Entonces, una de las personas que estaba en el evento, también como yo, escuchando básicamente, que había pagado su entrada, me viene a hablar porque estaba buscando contactos él. Su idea era trabajar para Tino Mosu y cuestión que al poco tiempo él se formó con Tino Mosu, le pagó su mentoría, que era la Universidad del Closer, le pagó la Universidad del Closer y fue uno de los primeros alumnos y como fue básicamente como caso de éxito, tuvo actitud, se conectó con la empresa de Tino. Pasan los meses y veo una entrevista de caso de éxito que era de este chico que estaba ganando $2.500 por mes cuando en ese momento estábamos básicamente en cero ambos. Entonces a mí me pareció una locura y digo, ok, si él está generando $2.500, yo que ya tengo conocimiento en ventas de 1 año y medio, ¿cómo no voy a poder generar ingresos? Da la casualidad de que en el momento que yo miro esa entrevista estaba nuestra mamá acá en Buenos Aires, me escucha que yo hablo, digo algo, y lo escucha Agustina también, se lo contamos a Agustina. En ese momento entonces me entero que Agustina tenía $500 ahorrados, que yo no tenía ni idea, como capaz que no hablábamos tanto en ese momento, yo no sabía que ella tenía ahorros. Yo tenía $100, que me los habían regalado de un préstamo de nuestra abuela, o sea... que los gestioné yo. Que los gestionó ella. O sea, sacábamos plata donde se podía, básicamente, para existir. Como yo en su momento, cuando vinimos acá a Buenos Aires, le había cumplido a Agustina porque ella me prestó para el ingreso del departamento y yo se lo devolví a los 15, 20 días cuando vendí la camioneta allá en Vietma. Yo la banquera de la familia. Claro, bancó que ya tenía ahorros con su trabajo, siempre fue muy de ahorrar todo el tiempo. O sea, no sé de dónde ahorraba, pero ahorraba. No sé si le pasaban plata extra, no sé cómo, pero tenía ahorros y nadie más de toda la familia. Me prestó para la entrada del departamento y yo se lo saldé a los 15 días. Entonces ahí me lo volvió a prestar. Esto era 30 de octubre. Me prestó $500 y yo puse otros 100 y me hicieron un descuento de $97 para la Universidad del Closer, como estaba trabajando esta persona que estaba haciendo $2.500 al mes. El 30 de octubre lo pago en efectivo acá en Buenos Aires. Pasan 15 días y me conecto por mi cuenta a la empresa de Growing, que es una empresa que era de Agustín Nievas, una persona que también ahora está en Dubái viviendo, bueno, tiene sus empresas, cosas así, un pibe también. Entonces me conecto con Growing, trabajo menos de un mes, su proyecto le salió mal, en el mismo día me echaron, básicamente me echaron de esa empresa porque no le salió y no generé nada. Y en ese momento estábamos, cuando quedé entre todas esas personas, yo quedé por mi cuenta, de 130 personas quedamos 7. Nos abrazamos todo, era como el cambio de vida. Por ahí habría que buscarlo. Sí, de pasar de no generar nada y a pasar a generar... Eran 700 a $1.000. Claro, de pasar de no generar nada a pasar a generar 700 a $1.500, que era el promedio, entonces iba a pasar a ser el que más ganaba de toda la familia. Yo me estaba introduciendo a poquito en el desarrollo personal, me estabas pasando a Yados, a María Peláez, a antidrogas, tipo antisalida, anti todo. Entonces me pasaba a todos esos usuarios y yo a poquito iba consumiendo. Claro. Poco a poquito me iba haciendo un lavado de cerebro ahí. Y entonces en este momento era ya fines, básicamente, y bueno, mi idea siempre como Buenos Aires fue venir en marzo y quedarme unos 8 o 9 meses y volver a Vietnam, con la idea de ahí ver qué onda.
se iba acabando el tiempo, Agustina se unió un poco a mí, empezó a escuchar un poco de esto, un poco de aquello, un poco ya. Yo era, mi rutina siempre era como 5 o 6 AM y laburar todo el día. Y gimnasio, que me salía, iba al más barato de todo el lugar de la zona que estamos, iba al más barato de todos para poder entrenar a la mañana. Entonces siempre mi rutina durante todos los meses era la misma y la de Agustina también. Entonces como que se sentía ya un poquito culpable. Bueno, pasa todo esto de que trabajo en Growing, me echan. En el mismo día me conecto con otra empresa, que yo tenía un amigo, un conocido, que trabajaba como eran socios con la persona que era el CEO. Entonces me da una oportunidad como Triager, porque a mí me habían formado en Growing como Triager, aunque yo tenía la formación de Closer. Triager es una persona que conecta la llamada con el closer. Básicamente califica a la persona que va a ir a la llamada con el closer y el closer lo que hace es cerrar ventas por medio de llamadas de una empresa que ofrece un servicio, que ofrece algún tipo de infoproducto, etc. Puedes vender un montón de cosas que son tickets en dólares siempre. Entonces esa fue nuestra experiencia así laboral metiéndonos al mundo digital. Primero marca personal, Triager, Closer. Acá estamos más o menos en noviembre de 2023. Vamos al evento de expansión también acá en Buenos Aires. Ella va conmigo, que básicamente nuestra familia la obligó, le pagó la entrada, todo, lo dieron todo, ¿viste? Me llevaron obligadísima. Me hicieron vender mi entrada. Yo iba a ver a August, a un DJ que me gustó un montón. La vendí y mi papá me regaló la entrada. Bueno, mis papás me regalaron la entrada para que fuera. Y eran 12 horas de evento. O sea, un montón. Son desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Sí, tipo inmersivo. Y bueno, ahí te llevan a hacer networking, a escuchar personas que tienen éxito, de mentalidad, tocan un poco de todo, como lo mismo que vamos a hacer nosotros en esta mentoría, que no es solamente modelos de negocio, sino también trabajar en tu ser. Bueno, ahí es algo medio renovada, la verdad. Ese primer evento a ella le sirvió bastante. Yo le dije, en el evento yo siempre voy solo para hacer contactos. Entonces le dije, vos a mí no me conocés, andá, sentate por allá. La cuestión que hizo contactos y le gustó ese lado del evento. Mucha gente, mi idea era poder llevarla para que vea que hay más personas que están en esta mentalidad, en este mundo. Y claro, y que no era yo solo el que me levantaba temprano y que intentaba trabajar y todo. Así que era esa mentalidad como full shadows en ese momento. En ese momento más o menos que yo termino el trabajo con Growing, ella estaba con un montón de cosas de laburo con... Bueno, que le cae la oportunidad del banco, que deja el call center, o sea... Bien, en el medio de eso, yo me abro del call center y cuando me abro me cae un mail de un puesto de trabajo que yo quería hacía mucho tiempo, que era trabajar de call center en el Banco Patagonia. ¿Esto en qué mes? Esto fue en octubre, noviembre. Estamos claro, lo mismo, alineados ahí. En donde me llaman para la entrevista, y lo cual rarísimo porque yo no había mandado, o sea, era como, no sé, como que te diga, hace 2 años me había postulado y me llega el mail en ese momento en el que yo decido abrirme de call center para meterme en el mundo digital, ¿no? Para aprender algo nuevo. Cuestión que me llega esta entrevista del banco. Bueno, digo, bueno, no tengo nada que perder. Fui a la entrevista grupal, pasé. Fui a la entrevista individual, pasé. Cuestión que tuve 5 entrevistas. En las 5 entrevistas las pasé. Por último, me voy a hacer los estudios preocupacionales, porque yo todavía estaba en la duda de qué hacer. O sea, para que tengan una idea, en ese momento el sueldo que me ofrecían era más del doble de lo que yo ganaba en el call center. Menos horas de trabajo. Trabajaba algunos días remoto, otros días presencial. Tenía Swiss Medical. O sea, es como que era el camino perfecto de la carrera de la rata, pero high ticket, ¿no? Porque después era como un año que estabas en el semillero de call center, después pasabas a otra parte de la planta del banco y empezabas a ganar más plata y demás. Bueno, cuestión que hago el preocupacional. Quedo, me dan fecha de ingreso y ahí... crisis, llanto, no sé qué hacer. Tomo la decisión de tirarme a la pileta, digo que no al banco y automáticamente digo que no al banco, prendo la computadora y me pongo a ver el curso que le había pagado para ser closer de ventas. Todo esto era porque yo, o sea, le venía mostrando los sueldos que se movían en la parte digital y eran $800, $1.500, $2.000, $3.000. O sea, los sueldos eran una locura comparado a el millón del banco o 800 lucas del banco. Entonces le decía... Mirá lo que hay en el mundo digital, yo me estoy metiendo, mirá los resultados que tienen estos pibes que tienen nuestra misma edad. El verano vivirlo en Buenos Aires, que es donde le tocaba la experiencia laboral del banco, es insufrible. Y nosotros estamos muy acostumbrados a el verano en Viedma con nuestra familia y volver a Buenos Aires siempre. Entonces era como quedarse sola todo el verano básicamente por un trabajo cuando... Capaz si se metía conmigo en el mundo digital, podía tener la libertad de trabajar desde su computadora y generar mayores ingresos al final, pero, o sea, en una nube, porque puede ser que pensando sí, como no. en ese ideal. Y a todo esto yo me quedaba con mi grupo de amistades, mi pareja actual, o sea, todo lo que él no iba a estar, entonces era muy probable que yo desbarrancara. Me meto a estudiar lo de closer de ventas. En el medio de eso está la show conference por primera vez que hace Tino Mosu.
No sé cómo, pero mi papá se gana las entradas, me las regala, así que voy sola a ese evento, fueron 2 días, ahí conocí a más personas, termino hablando con gente, cuento lo que me pasó con el banco, me dicen que no lo agarre, que me meta en el mundo digital, bueno, como que me motivan, salgo de ahí iluminadísima. Y me decido a meterme de lleno a estudiar el programa de Closer, ya que yo en el call center ya me dedicaba a ventas. Entonces, durante esos 3 años había adquirido un montón de skills de todo, o sea, de lo que es manejo de computadora, manejo de programas, de hablar con la gente, de atención al cliente, o sea, tenía un poco de todo que era simplemente agarrar eso que ya sabía y dar una vuelta de tuerca con el mundo digital para dedicarme a una habilidad de ese mundo. Los dos nos metemos con eso. Cuestión que dejo Growing, me conecto con la otra empresa en el mismo día que era His. O sea, fueron como Time from skills. 5 horas de mi vida en la que me echan y me conecto con la otra empresa que fue como, ok, crisis, claro, otra vez en cero, ¿viste? Y se te cae el mundo. Pero bueno, todo fue perfecto. Me conecto con esa empresa, esto un 13 de diciembre. Era ya estábamos en 13 de diciembre, o sea, cerca de que nos volvíamos para Vietnam, todo así. Entonces, 13 de diciembre me conecto con la empresa y empiezo a trabajar todo el día. O sea, era yo solo como triager, teniendo unas 100 llamadas al día. En cuestión de una semana, 10 días, empiezan a buscar más personas porque estaba yo saturadísimo. O sea, estaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche teniendo llamadas todo el día de 5 o 10 minutos y mandando mensajes por WhatsApp. O sea, explotado. Lo que mejor se me ocurre a mí, obviamente, es, ok, tomo el control yo de esto porque soy la única persona que es triager en esta empresa. Soy el primero al que le dan la oportunidad. Digo, van a confiar en mí para quienes van a seguir el puesto, quienes más van a ser formados como triager. Yo era el que más había sido formado y el que más experiencia tenía. Hablo con el director comercial, le digo, mira, tengo a mi hermana que tiene tantos años, que tiene tal experiencia, que ya estuvo en el lado de ventas, que ya se formó con el mismo programa que yo y le interesa esta posición. Entonces, cuestión de 10 días, una semana, Agustina también empieza a trabajar. Creo que trabajaste 3 días. Cobró $50 y yo ese mes cobré en enero y fueron $750. O sea, pasé a ser el que más ganaba de la familia y ese fue el primer sueldo. O sea, en 18 días de trabajo, $750, 780, algo así. O sea, en un mes eran $1.300, 1.400. Entonces ya era un cambio rotundo de vida en el que nos permitía poder viajar, comprar unas computadoras, cambiar el iPhone, tener un estilo de vida, otra cosa completamente. Ahí nos ponemos a trabajar los dos a full, o sea, literal, ese verano no hicimos nada más que trabajar. Era todo el tiempo atender llamadas, escribir, mandar mensajes, o sea, nos levantábamos súper temprano, ahí ya empezamos a alinear un poco una rutina. Un paréntesis que no dije en ningún momento, yo arranco el gimnasio en julio del 2023 junto con él, no hacía ejercicio hacía un montón de tiempo, años y años de nada. Arranco con él y eso fue como medio una puerta que me empezó a alinear un poco con, bueno, a comer mejor, a por ahí algún día no querer salir de fiesta para el día siguiente ir a entrenar. Me sirvió bastante el gimnasio, cuestión que en Vietnam seguimos con estos hábitos de ir al gimnasio, salíamos a caminar, nos levantamos súper temprano y trabajábamos todo el día. Yo estaba completamente aislada de todo mi círculo de amistades de allá y él medio que también. Entonces nos dedicamos a hacer plata y a enfocarnos en aprender y en hacer plata, literal. Cuestión que trabajamos todo el verano de eso. Yo trabajé de triague y después pasé a ser closer dentro de la misma empresa. Él lo mismo, triague y después pasó a ser closer. Yo la primera llamada que tuve como closer fue el 1 de enero. Ahí me estiré como a ser closer porque veía la oportunidad de que los que eran closer ya que venían hace 2 o 3 meses siendo closer estaban medios cómodos. Entonces tomaban las vacaciones, viste, no, que me voy a Mar del Plata, que esto, digo, listo. Nuestra oportunidad para facturar todo y estaba esto de las habilidades de alto valor completamente en pic. Entonces eran 120 llamadas, 150 llamadas por día y las tomábamos entre nosotros dos. El equipo que seguimos contratando eran personas que nosotros conocíamos. Entonces como que el equipo lo íbamos formando más o menos nosotros. Y bueno, así pudimos hacer un buen ejercicio de trabajo entre ambos. Exacto. Bueno, y ahí, para que se hagan una idea, arrancamos el año y no bajo nuestra facturación subió a estar en un promedio entre $1.000 a $2.000 por mes. Cuando yo venía de un call center que mi sueldo eran $200. Eso es lo que yo venía cobrando y con eso yo vivía. Y vivía bien, ¿eh? No era... La verdad me daba mis gustos, no sé cómo. Yo en noviembre empiezo con Growing, en diciembre empiezo con His, en marzo o febrero empezamos con otra empresa que vendían servicios de software.
Más o menos estuvimos todo el año con esa empresa hasta septiembre. También trabajé en otras empresas, como Para para que que se... trabajamos juntos. Customer Success Manager. Claro, en esta empresa, en GIS, trabajamos como triagers y closers. Una vez que estuvimos ahí nuestro tiempo, ambos dejamos ese trabajo como ella lo dejó antes y yo un poquito después, como en junio, Y julio. lo dejé por un hecho de que ya había aprendido un montón, ya me había vuelto muy buena y medio como que también los leads habían bajado un poco en ese momento y yo quería seguir creciendo, entonces bueno, me surgió una nueva oportunidad y me voy a trabajar a una nueva empresa con un puesto nuevo que era Customer Success Manager para una empresa de software. Exacto. Y al tiempo él también se viene a trabajar conmigo a esta empresa. O sea, él me lleva a His, yo lo llevo a la mía. Claro, empezamos en el mismo momento a trabajar en esa empresa, yo como closer, solamente closer, con otro más, que luego se dejó y yo seguí, entonces éramos yo metiendo los clientes y Agustina dándoles el acompañamiento en esa empresa. Durante aproximadamente 4 o 5 meses. Aprox, porque esto es desde fines de febrero hasta septiembre, hasta julio. Estamos en esta empresa de servicios de software durante 5 meses, desde fines de febrero hasta julio. A mí lo máximo que llegué a ganar como closer fueron $5.000 en un mes. Y el promedio eran $2.500, $2.000. Ella lo mismo en ese promedio. Con esa empresa sucedieron ciertas cosas y se acabó la relación. Bueno, ahí yo termino la relación con esta empresa y como yo manejaba a los clientes, yo les hacía la entrega de servicio y también manejaba equipos dentro de la empresa de mi mismo puesto. La cuestión es que cuando mis clientes se enteran que yo me iba de esa empresa, hablo con varios, o sea, tengo entrevistas de trabajo con varios y termino uniéndome a una empresa de México que vendía desarrollo de software y demás cosas, branding, marketing, hacían un poco de todo. Y me contratan para el puesto de Client Solution Associate, que básicamente yo era el brazo comercial de la empresa en LATAM, porque esta empresa tenía sede en México y en Estados Unidos. Entonces estaba en un equipo comercial con alguien que manejaba la parte de Estados Unidos y yo manejaba la de LATAM. Y en esa empresa estoy durante 3 meses. Y en el momento que ella está con esa empresa únicamente, yo me conecto con otras 3 empresas. Cuestión que de esas 3 empresas que estuve como un mes y medio, o sea, desde julio, desde mitad de julio aproximadamente, hasta septiembre no generé nada de ingresos. No sé cómo, puede ser algo de energías, no sé qué sucedió, pero no generé nada durante un mes y medio. En septiembre, que nos volvemos a unir, porque yo estaba de viaje, ella estaba trabajando acá, vuelvo para Buenos Aires, volvemos para Viedma, esto en agosto. En septiembre decidimos pagarle la mentoría a Mati Cardoso, que en realidad era para nuestra madre, para que se den una idea. Cuestión que nuestra madre no pudo seguir el curso, habíamos empezado con 3 tiendas diferentes y nos unimos con Agustina en una sola tienda como socios los dos. Ella todavía con ese trabajo y yo habiendo completamente abandonado los 3 trabajos una vez que me di cuenta que no podía hacer las dos cosas, mantener una tienda, hacer esto, hacer el otro y también tener llamadas, se me mezclaba todo, así que dejé, corté y me tampoco le dediqué. estaba dando platas. Tampoco me estaba generando nada, entonces dejé completamente. Bueno, cuestión que nos unimos. En septiembre nos dedicamos casi todo el mes a ver el curso porque era súper extenso. O sea, tranquilos que lo que vamos a hacer acá es hacer el curso lo más ameno posible, lo más simple posible. Ese curso fue tremendo. Estuvimos literal como 3 semanas hasta que pudimos lanzar nuestra primera campaña. Una vez que la lanzamos nos vinimos para Buenos Aires porque nuestra idea era poder hacer como un MOMO, ¿no? De estar acá enfocados en el negocio, en que nos vaya bien con este modelo de negocio. Así que nos vinimos y nos pusimos full a trabajar. Lanzamos la primera campaña. Y la primera campaña que lanzamos, esto por las dudas no es normal, ¿sí? Nos pasó, seguramente porque ya éramos la persona, porque ya veníamos de trabajo acumulado. Y nuestro primer producto que lanzamos sin tener mucha idea de nada fue un producto winner. ¿Qué quiere decir esto? Que de ese producto vendimos unas 800 unidades. En un periodo de un mes. Así que bueno, cuestión, el negocio se nos viene encima, porque claro, nosotros de no saber nada, no tener nada delegado, era hacer atención al cliente, ir a buscar los productos, despachar los productos, armar los rótulos, Empaquetar. todo. Y yo a la par estaba trabajando con mi otra empresa, o sea, era multifacética, porque tenía que ponerme camisa, lentes, ponerme a presentar un PowerPoint de venta o lo que sea, y tenía que dejar a Franco acá trabajando solo o mandarlo a buscar los productos solo. Era un caos. Entonces, bueno, cuando el negocio le empieza a ir bien, ya estábamos facturando, ya mi tiempo empezó a valer más en mi empresa que en la que estaba, tomo la decisión de abrirme de la otra empresa y dejarle el puesto a una persona que realmente
lo quiera porque dentro de todo era un buen sueldo, una buena empresa, había mucho crecimiento dentro, pero yo sabía que no iba a seguir por ahí y le estaba quitando por ahí la oportunidad a otra persona de poder estar. Así que bueno, me abro y en ese momento me dedico 100% a lo nuestro, junto con él. Hasta el día de hoy seguimos únicamente con nuestra tienda, facturando, trabajando, aprendiendo, delegando, o sea, todo lo que conlleva el tener un negocio, sin dejar nuestra parte de desarrollo personal. Eso es fundamental porque es literal lo que nos llevó a donde estamos hoy en día, documentando todo y demás. Y bueno, a raíz de estos 7 meses de estar haciendo e-commerce, de haber aprendido tanto, de haber invertido tanto en mentorías, al día de hoy llevamos pagadas 3 mentorías de e-commerce, 2 mentorías de lo que respecta a desarrollo personal. Ya son más de $15.000 invertidos en nosotros, como para que se den una idea. Exactamente. Contando más o menos los cursos que pagamos, son más de 15.000 ya. Para que se den una idea, nosotros pagamos esa primera mentoría a Mati Cardoso. Nos duró unas 3 semanas y terminamos pidiéndole el refund a él porque no explicaba e-commerce, explicaba mucho la parte de mentalidad. Y por más de que nos parece súper importante el área de mentalidad y hábitos, necesitábamos el modelo de negocio porque nosotros ya éramos la persona, ya veníamos teniendo resultados, ya veníamos generando dinero. Nos faltaba mucho más el modelo de negocio de e-commerce como tal. Cuestión que como él no los pudo enseñar, le pagamos a otra persona aproximadamente a los 15 días otros $1.500. A esa misma persona le pagamos otros $2.500 por su sala VIP. Y a lo último terminamos pagando otra mentoría. Esto el 31 de diciembre fue la última mentoría de e-commerce que pagamos hasta el momento, que se nos venció ayer básicamente. Que ahí pagamos otros $2.000 también de mentoría. Entonces ya pagamos 3 mentores de e-commerce. Para que sea una idea siempre de no nos quedamos con una sola palabra y siempre intentamos aprender de todos. Y la idea va a ser resumirle un poco todo lo que aprendimos de cada uno y no solamente de una sola persona. Y más lo que nosotros fuimos aplicando y aprendiendo. Exacto, nosotros tuvimos resultados bastante grandes, muy grandes, comparado a otros mentores, comparado a otras mentorías, comparado a las personas que nos formaron directamente. Tuvimos un muy buen desempeño con el e-commerce y vamos a seguir ejerciendo este modelo de negocio, además de la mentoría. Entonces siempre les vamos a poder ir explicando porque vamos a seguir pagándole a más personas para nosotros poder seguir aprendiendo también y no quedarnos sin información. Por último, si nos quieren seguir a nuestras redes, mi Instagram es Agustina Malvino. Tanto si nos quieren seguir o quieren preguntarnos sobre nuestra academia. Por ahí nos escriben, por ahí también nosotros compartimos todo nuestro día a día y demás. Así que estamos en contacto y nos vemos en el próximo video.